Muy bien, continuamos revisando el libro Macroeconomía, Teoría y Práctica de José de Gregorio. Anteriormente aludimos al costo de arriendo de capital, ya que en este modelo suponemos que las empresas no son dueñas de capital y lo que hacen para aumentar sus capacidades productivas entonces es adquirirlo, arrendarlo. Ese costo de arrendamiento o de arriendo es fundamentalmente el ejercicio de la inversión, que es lo que se está estudiando. Ahora también va implícito en ese costo la idea de que se está incurriendo en una deuda y esa deuda va a variar, su volumen va a variar de acuerdo a cuál sea la tasa de interés que se le aplica a dicha deuda. Por eso es importante que analicemos ahora entonces las diferencias y las implicancias de aplicar una tasa de interés ya sea nominal o real en los respectivos costos. Hasta ahora costo de arriendo, probablemente pronto veremos costo de ajuste con respecto a la brecha que se tiene de capital de acuerdo al óptimo. En fin, pero para todos esos fines es importante introducir diferencias de las tasas. Y cuando hablamos de una tasa de interés, inevitablemente, entendida la tasa de interés nominal como los pagos expresados en términos monetarios y la tasa de interés real como un sacrificio en los bienes que se consumen ahora con respecto a los que se consumirán en el futuro, inevitablemente nos lleva a introducir el concepto de inflación, porque los cambios en los precios van a ser fundamentalmente los cambios que van a determinar la tasa. Y entonces, ¿cómo entendemos la inflación? Si la anotamos como pi, la vamos a entender como la diferencia de los precios de mañana menos los precios de hoy, partido por los precios de hoy. Incluso podríamos desarrollar un poco más esto y decir, separando los términos, pt más 1 partido por pt, menos pt partido por pt, mismo denominador. Y sabemos que este segundo término es igual a 1, por lo tanto, lo podríamos escribir como pt más 1 partido pt menos 1. Y este 1 lo podríamos pasar a la izquierda y tendríamos 1 más inflación igual pt más 1 partido por pt. Podemos ir un poco más allá y podríamos invertir esto, lo vamos a hacer acá arriba. Si pt más 1 partido pt es 1 más inflación, entonces a la inversa, pt partido por pt más 1 es igual a 1 partido por 1 más la inflación. Lo inverso, en ambas partes. Ambas expresiones nos van a servir para los razonamientos que vamos a hacer ahora. Pensemos entonces en esa deuda en la cual incurren las empresas cuando arriendan capital. Esa deuda que está afecta a la tasa de interés, nominal o real. Si denotamos como deuda D, ¿cierto? Y queremos realizarla, es decir, defractarla por el nivel de precio, en el primer periodo la deuda va a ser PT. Y en el segundo periodo la deuda va a ser de partido por PT más 1. ¿Sí? En este caso la realizamos por los precios de hoy y en este caso la realizamos con los precios de mañana. Acá tenemos los dos periodos, la deuda en los dos periodos en términos reales, y si la queremos nominalizar, ¿cierto? Como en ambos casos dividimos por PT, tendríamos que multiplicar y así se anula la realización y se convierte en una nominalización. Pero para hacer eso y compararlo, debemos usar un nivel de precios normalizado, es decir, un nivel de precios de referencia para ambos periodos. Y vamos a usar PT, es decir, los precios de hoy, como referencia para los dos periodos. Entonces, si nominalizamos, tendríamos que multiplicar por PT, ya está dividido por PT, y nos quedaría eso. Periodo 1. Y en el periodo 2 tendríamos, esto está partido por pt más 1 y también multiplicamos por el precio de referencia, que es pt. ¿Qué ocurre acá? Acá básicamente pt y pt se van multiplicando y dividiendo y nos queda simplemente la deuda que tenemos acá. No podemos eliminar y tenemos entonces, básicamente lo podríamos escribir así, se entendería mejor, pt partido pt más 1. Si los precios van aumentando, es decir, se espera una inflación, lo cual es la tendencia al alza,
los precios de mañana son superiores a los precios de hoy. Por lo tanto, tenemos un número mayor abajo y un número menor arriba. Cuando eso ocurre, este resultado está entre 0 y 1, es menor a 1. Y ese número entre 0 y 1 está multiplicando la deuda, sea cual sea su valor, por lo tanto la va a reducir. Multiplicar por algo que está entre 0 y 1 hace que este número se reduzca. Por lo tanto, acá tenemos una deuda menor que la que tenemos acá. Y esta recordamos que era la deuda nominal. Entonces, conclusión, la inflación hace que la deuda en términos nominales se reduzca. La inflación reduce la deuda nominal. Ahora, ¿cómo podríamos escribir esto? Para eso hicimos esta explicación, ¿cierto? Podemos expresar la inflación así, la podemos expresar así, la podemos expresar así. Lo que tenemos acá es básicamente lo que está arriba, que era el inverso de esto, ¿cierto? Entonces podríamos decir que la deuda estaría expresada de esta forma. Ahora, para expresarla en términos reales, básicamente aplicamos la deuda primero nominal, la deuda nominal, y esa deuda la realizamos, es decir, aplicamos el nivel de precios, que es este, y obtenemos la deuda real. ¿Y cómo vamos a denotar deuda real? Si I es nominal, R es real. Entonces tendríamos 1 más R. Ahora esto se puede entender como poco intuitivo, la relación, ¿cierto? Que aparece también en la ecuación de Fischer y en muchos modelos. Pero la podríamos explicar. Podríamos explicar de la siguiente forma. Primero vamos a hacer una formalización, es decir, cuál es el razonamiento que está atrás, porque este es un recurso que se ocupa mucho en macroeconomía y es la idea de que el producto de tasas, cuando entendida las tasas, sea cuales sea, tasa de inflación, tasa de interés real, nominal, tasa de depreciación, lo que sea, cuando existe un producto, cuando queremos multiplicar estas tasas, si los cambios, las tasas son un cambio, son bajos, es decir, tasas bajas, el producto también va a ser un número muy bajo y se puede tender a anular, se puede menospreciar, se puede simplemente obviar en la ecuación. Es un recurso de simplificación. Y la formalización de eso sería que si tenemos un producto de tasas, como dijimos antes, B es una tasa, C es una tasa, A lo es, ¿cierto? Ese producto podría ser igual, aproximado, ¿cierto?, a la suma de los cambios de cada una de esas tasas. Si entendemos que la tasa, más bien, cada una de ellas es básicamente 1 más, similar a lo que tenemos allá, ¿cierto?, 1 más el cambio en A partido por A. Lo mismo tenemos en B, ¿cierto? Y C. Lo podemos traducir acá como A sería 1 más el cambio en A partido por A. Y eso sería igual a B, que es 1 más el cambio en B partido por B. Y si lo escribimos como está arriba, es decir, como un producto, sería 1 más el cambio en C partido por C. Esta sería la formalización, porque si lo resolvemos, tendríamos, bueno, acá continuamos, A partido por A, y acá resolvemos. 1 por 1, 1. 1 por cambio, bueno, hagámoslo en ese orden. Cambio en C partido por C, este por este, sería cambio en B, cambio en B partido por B, me faltaría solo este por este, que sería más, ¿cierto?, un producto de el cambio en B partido por B por el cambio en C partido por C. Eso es lo que tenemos. Pero lo que hay acá al final son cambios muy bajos. Ese es el supuesto. O sea, cuando eso ocurre, cuando la tasa de inflación es 0,3, cuando la tasa de interés es 0,2, en fin, lo multiplicamos, da un número muy bajo, por lo tanto podemos asumir que esto es 0, o muy cercano a 0. El resultado, haciéndolo de esta forma, con este término, sin este término, la diferencia es menor.
Por eso se hace este super. Entonces acá estaría cumpliéndose, porque este 1 y este 1 los podemos anular, ya que si este 1 que es positivo, lo pasamos hacia acá, nos quedaría 1 menos 1, ¿cierto? Entonces se va. El resto queda igual, entonces el cambio, pero más bien acá, lo que era un producto se convierte en una suma de los cambios por separado. ¿Por qué hicimos esta formalización? Porque va a ser lo que nos va a permitir entender lo que va a ocurrir ahora. Eliminemos D. Si eliminamos D, ¿cómo lo hacemos? Multiplicamos todo por 1 partido por D. Entonces todo nos va a quedar partido por D, ¿cierto? Venga, partido por D, y se va, y se va. Ese D pasa acá, ¿cierto? Y se va. Entonces lo que tenemos es básicamente 1 más I partido 1 más pi igual 1 más R. Y ahora podemos ver relaciones entre la tasa de interés nominal, la inflación y la tasa de interés real. Básicamente este 1 más pi que estaba dividiendo lo vamos a pasar multiplicando. Entonces vamos a tener lo siguiente: en la izquierda 1 más i, y en la derecha el 1 más r que ya estaba, multiplicando lo que antes estaba dividiendo, entonces 1 más pi. Y resolvemos, ya se va apareciendo un poco lo de acá. Si resolvemos tendríamos 1 más i igual 1 por 1, 1, 1 por pi, pi, r por 1, 1, r por pi, r, pi. Y aquí nuevamente tenemos este caso. Cambios muy bajos, ¿cierto? Tasas muy bajas que se están multiplicando entre sí. Por lo tanto, este resultado podríamos omitir este último término porque es muy bajo. Y podríamos decir entonces que esto es cercano a 0. Y si eso es cercano a 0 y este 1 lo eliminamos porque pasaría para allá restando como lo hicimos antes, se va, lo que tenemos entonces es I igual pi más R. Ya tenemos entonces la tasa de interés nominal expresada en términos de la inflación y la tasa de interés real. De una forma aproximada, ¿cierto? Estas son aproximaciones que las vamos a asumir como igualdades. Y podríamos despejar R, muy fácil, ¿cierto? Queda, y este pasaría restando, entonces sería I menos pi, ¿cierto? Menos la inflación. Entonces la tasa de interés real es la tasa de interés nominal menos la inflación. Y obviamente podemos también separar la inflación, y esta sale en términos de las tasas, y entonces esta, pasar acá sería I menos R, ¿cierto? Ya, entonces ahora que tenemos las tres tasas expresadas en función de las otras, podemos hacer lo siguiente y decir: la tasa de inflación que usualmente nos interesa para tomar decisiones con respecto a la deuda que vamos a adquirir, más bien siendo las empresas, la deuda que van a adquirir las empresas en la inversión, es decir, aumentar sus niveles de capital, no es la del periodo anterior, no es la que conocemos usualmente, no es la actual. La inflación que importa para las decisiones de inversión, entendiendo que la inversión es para aumentar los niveles futuros de producción, nos interesa la tasa posterior, la tasa de T más 1. Entonces, como no la conocemos, no sabemos cuál es la inflación en T más 1, la podemos asumir. Y esa presunción de una tasa es la que vamos a entender como una tasa de inflación esperada. Entonces, esta diferencia es importante, la vamos a encontrar incluso en los modelos que analizan el dinero, el rol del Banco Central, aparece, en los modelos con expectativas racionales aparece, y vamos a entender entonces, esta es una tasa ex post y esta es una tasa ex ante. Esta es una tasa realizada y esta es una tasa esperada.